rodeados de esa única gloria e inigualable gloria. Es que no necesito mirarle para saber que Él me rodea de mañana, que Él me rodea de tarde, que Él me rodea de noche. Rama seca la llamaza. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo, tu gloria aquí está. Vamos, iglesia, declárame en esta mañana. Profetiza que la gloria de Jehová, la gloria del Dios tuyo, del Dios nuestro, del Dios eterno al que servimos, está rodeándonos constantemente. Te rodea al levantarte y al acostarte, te rodea al caminar y al detenerte, te rodea de día y de noche, te rodea de cada circunstancia, en los días alegres, en los días de dificultad, en los días de pregunta, en los días de silencio, en los días de escasez, en los días de lluvia, en los días de provisión, en los días de manifestación. Allí nos rodea la presencia inigualable del Dios que servimos, porque Él se nos regaló como depósito eterno. Él se nos entregó desde el Génesis. Y en el libro de Hechos quedó marcado ese regalo santo de un Dios vivo y eterno que te rodeará constantemente para acordarte la gloria de Dios, para acordarte su promesa, para acordarte el propósito y para acordarte mi alma, alaba a Jehová, la eternidad puesta de Él en ti y en mí. Vamos una vez más, estamos rodeados, Señor. Gracias porque nos rodeaste aún el día que lo olvidamos, aún el día que nos sentimos quebrantados, el día del cansancio, el día de la frustración, el día de la decepción, el día que todas nuestras fuerzas se han ido lo suficiente como para hacernos creer, ya no doy más, ya no puedo más. ¿Qué haré, Señor? Aleluya. Allí es donde viene el Espíritu para dejarnos saber que esa gloria que no ven tus ojos naturales, terrenales, pero tus ojos espirituales, mis ojos espirituales, pueden verlo de manera sobrenatural. Oh, una vez más. Estoy rodeado de una gloria que no veo. Esta palabra es para alguien. No importa que no puedas verme ahora en el campo. No importa que hasta la hora de hoy tus ojos no han alcanzado a ver aquello que te prometió el cumplimiento terrenal. Tú estás rodeado. Tú estás rodeada. La plenitud te llena. Te manifiesta en las obras del Espíritu. La gracia inagotable, el amor ágape y las vestiduras de salvación y misericordia están sobre ti. Por cuanto te ha unido Jehová, te ha tomado, te ha cuidado, te ha guardado y te ha llenado de la plenitud de su gozo. Aleluya, aleluya. Adora a la iglesia, adora a la iglesia. Alábale, te bendecimos, oh, te glorificamos. Te anhelamos, Señor. Y así mismo en este tiempo de adoración, puedes tomar asiento, pero no sientes la adoración y la alabanza.
El rabase querereya saraya basereya. Y ramanzole. Y ramanzole. Aleluya. Iglesia, sean todos triplemente bendecidos. Algunos se quedan solos esperando la doble porción. Yo te declaro la palabra. Triplemente bendecido, porque es la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, que ya está en ti y que ya está en mí, y que solamente es cuestión de que creamos y veremos su gloria. Y la manifestación de ese Dios único, trino y verdadero. Un Dios que ni miente ni se arrepiente. Con eso necesito comenzar en esta mañana, en este servicio dominical. Agradezco al Señor por cada una de las visitas del pueblo. Excusamos a algunos que están de compromiso, de vacaciones, de trabajo, pero de igual manera están conectados. Bendecimos y saludamos a todo ese pueblo que está conectado por medio de las redes. Bienvenidos al servicio de Casa de Jehová, Manantial de Vida, la Senda Antigua, donde sus pastores Franklin Torres y Jessica Acevedo están servidora. Le decimos bienvenido y quédate conectado, porque el Señor dio unas instrucciones bien claras y nos dijo: los próximos servicios compártelos, porque habrá alguien que necesitará escuchar esta palabra. Y hoy me encuentro muy emocionada, feliz y regocijada, porque el Espíritu Santo ha venido ministrándome desde el miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo, con este tema que me entregó, que sabemos que será de bendición y edificación para tu vida. Porque sabemos que todo lo que Dios ha declarado y ha prometido en su tiempo será cumplido, porque ya fue, porque ya es, y porque pronto para nuestros ojos terrenales será. O sea, lo que te quiero decir, iglesia amada, es que los asuntos de Dios no es que están por pasar, es que los asuntos de Dios ya pasaron desde la eternidad, ya comenzaron desde un Génesis, porque cuando Él sopló aliento de vida, Él profetizó una vida plena sobre cada uno de sus hijos, de generación en generación. Esa promesa de pacto que comenzó en el Edén, y que todavía hoy se vuelve a funcionar aún en la tierra de los vivientes, nos persigue, te persigue. Pero te persigue para que el propósito que ya fue, porque ya es, sea sobre nosotros. ¿Qué te quiero decir con todo esto, amado pueblo de Jesucristo? Que cuando Dios envía la palabra, ya toma vida, ya es hecha. Yo estuviera adorando y alabando. Tú tienes que entender que cuando nosotros entramos en ese cambio de pensamiento, en esa conciencia de que las cosas no son como yo creo, sino como Dios las determinó. Quiere decir que lo que Dios ya determinó ya es, y por cuanto ya es, será pronto en nuestros ojos terrenales. Y cuando dice que será pronto, es porque simplemente es cuestión del tiempo del caído de Dios. Que usted y yo nos acerquemos para que veamos cumplido más de lo que hasta el día de hoy hemos visto. Y todo esto me emociona y me ministra, porque cuando me dio el tema, la palabra es muy simple. Y tal vez cuando la menciona, usted dice: ay sí, cuántas veces yo he mencionado esa palabra. Pero el asunto no es la mención de la palabra, el asunto es la acción detrás de ella. Porque estoy segura que al igual que yo, hay multitudes que han repetido esta frase por tema dado hoy. Ahora el asunto es cada vez que llega esta frase a nuestra vida, en nuestros asuntos, en nuestras pruebas de fe, en todo lo que nos rodea, ¿cuál es nuestra actitud como creyente? ¿Y hacia dónde se dirige tu fe? ¿En dónde se posiciona? ¿De qué manera refuerza aquello que ha recibido? ¿De qué manera ejerce una función para accionar todo lo que Dios
nos ha declarado a través de su palabra. Pero que la palabra es para todos. Hay palabras que Dios las determinó para ti. Hay palabras y promesas que son para ti. Y te toca a ti. No solamente creerla, no solamente recibirla, también te corresponde caminar y accionarla en pos de ella. Y la acción no es un mero caminar o hecho de decir, pues voy a ver qué pasa. No. La acción es decir, si Dios lo habló y Él va conmigo, yo voy caminando hacia eso que el Señor me dirige, me envía, me declara. Aleluya. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Y fíjense que el Espíritu ha conectado todo. Porque el pastor Israel en la adoración habló parte. Mencionó desiertos. Mencionó cansancio. Mencionó preguntas. Pero cuando mi hija, la adoradora Amanda, comenzó a adorar ese último cántico, fue el sello del mensaje de hoy. Porque nunca, escucha iglesia, nunca la iglesia presente y el pueblo que se está conectando vía las redes tienen que recordar algo. Nunca usted y yo dejaremos de ser rodeados de la presencia de Dios. Porque aun cuando usted y yo nos desviamos, nos desanimamos, nos desalentamos o decidimos no caminar, aún la presencia del Espíritu Santo estará rodeándote, estará volteándote, te estará vigilando, te estará buscando y te seguirá cubriendo para que sepas que está buscando tu atención, para traerte y decirte, está bien que te sientas así. Jesús dijo, en el mundo yo pasé aflicciones. Y yo sé lo que es vivir las aflicciones en el mundo conforme a tu estado natural, terrenal. Pero le estoy enseñando a tu estado espiritual de fe. Yo no sé quién el Espíritu Santo le da. Que no se amedrente, que no dude, que no se desmaye, que no desconfíe, que persista y que ale tu carne para que continúe adorando, para que continúe alabando, para que continúe buscando y para que continúe creyendo, porque el que hace esto recibe la gloria de Dios. Estoy rodeado. Así está bien. Y una gloria que no veo. Vamos a declararlo. Sublime. Sin mirarle. Siente la iglesia. Y no puedo de ti escapar. Una vez más, súbete al coro de adoración. Estoy rodeado de una gloria que mis ojos naturales no ven, pero los espirituales sí. Que no tengo que mirar para creer lo que Él me ha prometido y me ha declarado. Y que no importa donde yo vaya, Él me seguirá todos los días. Porque hay un manto que nos cubre, que nos guarda, que nos imparte, que nos ministra, que nos instruye, que nos llena, que persiste para que seamos llenos plenamente de esa verdad y no se corrompa ante lo que nuestros ojos terrenales puedan ver. Y se llama Espíritu Santo. El tema que el Espíritu Santo me entregó para mí, porque primero fue para mí. Diga, el mensaje primero es para mí y luego es para usted. Ahora dígale al que tiene al lado. Pero recuerda que aunque el mensaje es para mí, también es para ti. Y que no se nos pueda olvidar que Dios nos está hablando. Porque necesitamos recordar algo. Porque necesitamos entender algo. Y porque necesitamos decisionar en algo. No rechacemos lo que el Espíritu Santo nos está ministrando en esta hora. Porque lo que el Espíritu nos está entregando hoy, dile, lo que el Espíritu te está entregando hoy, lo que el Espíritu me está entregando hoy, tú y yo lo vamos a necesitar mañana.
Tú y yo lo vamos a recordar mañana. Y tú y yo lo vamos a utilizar mañana. ¡Aleluya! Mi alma alaba a Jehová. Bajo el tema, ¿y ahora qué? Si estás conectado, escríbelo. Si estás en la casa, escríbelo. Pero más allá de escribirlo en un papel, escríbelo en tu espíritu, escríbelo en tu alma, escríbelo en tu conciencia, escríbelo en tus pensamientos, donde no puedas olvidar. Porque yo estoy segura que al igual que yo, cada uno de ustedes en algún momento, repetidamente, en el paso de su caminar de vida, ha dicho, ¿y ahora qué? Voy a comenzar con un ejemplo simple. Montamos un equipo que necesitamos nuevo, una cama, una mesa, algo. Y algo no encaja y sobran 10 tornillos y decimos, ¿y ahora qué? Dejamos la gasolina, el boricua la deja para más ahorita porque eso me da para ir venir. Yo creo que esto no le va a hablar a nadie de administrar, eso es para mí. Entonces, como tengo tanta prisa y tantos planes y tantos asuntos que cumplir, se lo voy a decir en buen texto bíblico. Anda afanado. En el texto bíblico dice, andas afanado para cumplir con asuntos que entiendes que son tu obligación o necesario. Pero el asunto es que en medio de todo ese asunto, el carro que te lleva y te trae no lo consideraste porque solamente te monta para que te lleve a la vía, pero se te olvidó que lo necesitabas para continuar en la vía. Entonces, me vuelvo una persona inconstante en eso porque la gasolina me da un ratito más y ahorita la voy a echar. Pero si le pasa como en estos días que mi hija me presta su vehículo, no me dice nada, yo también voy a prisa y de repente hay un sonido que indica que cuando mira el panel está parpadeando porque me voy a quedar sin gasolina. Y estoy en medio de un tráfico y en medio del tráfico dura 15 minutos para llegar al próximo garaje de gasolina. Y no hay manera de virar de ninguna forma. Y digo en ese momento, ¿y ahora qué voy a hacer? Estos son simples ejercicios y ejemplos de lo que en la multitud de días se te acabó el medicamento que voy a hacer. Estás cocinando y no verificaste, no quieres la salsa que voy a hacer. Los que tienen mascotas como yo, se acabó la comida de los perros, son las 11:40 de la noche, llegué tarde, y ahora ¿qué le voy a dar? ¿Qué voy a hacer? Esa palabra de ¿qué voy a hacer? Es una palabra que solo nos recuerda que algo terminó, pero que algo se tiene que continuar o aproximar. Lo que pasa es que nuestra experiencia de vida son que solamente utilizamos el ahora que voy a hacer cuando algo se agota y no tengo para continuar con eso que tenía. Y esta palabra tiende a bloquearnos. Tiende a ponernos ansiosos. Tiende a preocuparnos. ¿Y ahora qué? Un amigo me habló sobre, estábamos hablando del fin de semana, del CAP y de todo lo que aconteció. Y yo llegaba diciéndole al Señor en mi espíritu, al Espíritu Santo le decía, bueno, va a ser un tiempo glorioso, pero yo necesito que pase algo distinto luego que termine este fin de semana. Yo no me puedo quedar con la misma palabra. Y cuando estoy hablando con este amigo me dice, yo he estado pensando qué vamos a hacer después de... Él dijo, ¿y después de? Y ahí el Espíritu me dice, ¿y ahora qué? Porque ya recibimos la palabra, la profecía, la instrucción, el abastecimiento. Nos sentimos enérgicos de todo lo que el Espíritu ministró, confirmó, impartió, llenó, recuperó. Pero cuando estamos ya en ese momento abastecidos, ¿qué vamos a hacer con eso que hemos recibido? ¿Vamos a esperar que se vacíe para decirle ahora qué? ¿O para lamentarme qué no hice? ¿Ahora qué voy a hacer? Porque no hice nada con lo que recibí antes.
Y esto es un tema constantemente para un creyente de fe. Quiero comenzar un poquito de relato de la historia. Un hombre llamado Moisés fue enviado por las aguas. Fue colocado en casa de Faraón. Allí fue formado, educado y preparado. Un día fue llamado y enviado por Dios, aún con sus limitaciones. Predijo todo lo que acontecería a favor de la liberación de su pueblo, del pueblo de Dios. Y vivió todo lo acontecido para que su fe creciera lo suficiente y fuera más fuerte. Este hombre tuvo una peculiaridad de bendición de poder encontrarse cara a cara con Dios. Lo que el pueblo que anhelaba hacer, que amaba y adoraba a Dios y servía, no podía hacer. ¿Sabes que en este tiempo usted y yo tenemos la bendición y el beneficio de poder verle cara a cara a Dios a través del Espíritu Santo? Pero este hombre en ese tiempo recibió una plenitud completa, Amanda. Aprendió a verle, aprendió a escucharle, aprendió a conocer lo que le gustaba y lo que no. El problema no era la presencia de Dios, el problema era cuando salía de la presencia de Dios. Dígale que tiene el laus. Porque cuando estoy en la presencia, me recuerdo todo lo que Dios me habla. Pero cuando salgo de ella y vienen los golpes, comienza a cuestionarme, ¿y ahora qué? Este mensaje no es para marcar ni para señalar. Es para llevarte a un asunto que necesitamos y que necesitas resolver diariamente por medio de la fe. Este hombre, todo lo que Dios le hablaba lo cumplía. Aprendió a vivir de la provisionalidad de Dios, del respaldo de Dios, de la protección de Dios, de la provisión de Dios, del cuidado de Dios. Vio los milagros más grandes del comienzo de la historia de la fe. Algunos vieron temporadas, este vivió todas las temporadas de fe. Porque el problema, no voy a hablar de Moisés, de lo que pasó después en el lugar que llegó, sino lo que pasaba en el lugar de encuentro. Porque cuando usted y yo nos abastecemos y nos preparamos en el lugar de encuentro, no va a haber espacio para decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque cuando venga rápidamente, ¿y ahora qué? Vendrá la solución al instante por el Espíritu. Esta es la respuesta. Bueno, es Dios. Adora a la iglesia. Todo esto permitió el Señor con este hombre simplemente para que su fe creciera y fuera más fuerte. ¿Sabes cuántos asuntos Dios ha permitido en tu vida y en la mía? Para volvernos más fuertes y hacernos crecer por medio de la fe. El asunto es que cada vez que viene la prueba, algunas parecen más fuertes, pero la realidad no es que son más fuertes. Son más fáciles, lo que pasa es que usted y yo llegamos débiles a ellas. Llegamos agobiados, llegamos cansados, porque nuestra naturaleza terrenal nos metemos una forma de lo que entendemos que Dios va a hacer. Y cuando Dios dice, no es por aquí, es por allá, tendemos a confundirnos, a entristecernos, a amedrentarnos, Señor, pero tú dijiste, Señor, y encima le sumo las consecuencias de las decisiones que tomamos fuera del lugar de encuentro. Porque el problema de Moisés fue ese. Las decisiones que tomó con el pueblo fuera de la presencia de Dios, fuera de lo que Dios le había dado como instrucción. Iglesia, esto no ha cambiado. El que me venga a decir eso es el viejo pacto. Aún en el Nuevo Testamento, el pacto renovado me dice que yo necesito la dirección de la presencia de Dios para poder alcanzar sus riquezas en gloria, para poder alcanzar sus promesas cumplidas, para poder ver la manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nuestros días. Luego de años en presencia, luego de años ¿en dónde? Luego de años ¿en dónde? Luego de años en presencia de Dios, dirección y vivir de la provisión sobrenatural de Dios. ¿Y cuál es esa provisión? Lo sobrenatural, ¿sabéis cuál es? Lo que usted humanamente no puede alcanzar. Porque donde yo lo puedo alcanzar, no voy a permitir que el Espíritu se manifieste de una manera sobrenatural para que yo y otros crezcan en la fe, para que otros puedan creer que hay un Dios que hace lo imposible posible. Porque es muy fácil predicar, Dios hace lo imposible posible, hasta la que te toca decir, ¿ahora qué? Cuando llega esa pregunta, viene a cuestionar nuestra fe y nuestra integridad de relación con Dios, y ahí es donde nos tenemos que preocupar, no por lo que va a pasar, sino por qué está pasando conmigo.
Porque cuando me preocupo qué va a pasar por mí es porque he olvidado que Dios tiene cuidado de sus promesas conmigo. El asunto es que cuando mi humanidad está estable, mis emociones están estables, mis sentimientos, mis ojos ven que creen que todo está corriendo bien. Ahí se me hace fácil adorar y alabar. Pero no estoy dependiendo de la provisionalidad de Dios. Estoy dependiendo de lo que alcancé para tener descanso. Y a veces se me olvida incluir la profundidad del Espíritu para no solamente vivir, alcanzar, sino que Dios se manifieste en donde mi fuerza no puede llegar. Qué lindo es Dios. Pasó tantos años este hombre en presencia, buscando dirección. Vivían de los milagros más sobrenaturales. Maná del cielo, agua de la roca. Una lumbrera de día y otra de noche con dirección específica. Un mar abierto en seco, prácticamente. Luego de verlo tan impetuoso frente a sus ojos, siendo abierto por una palabra. ¡Ay, ay, ay! Espérate, que el pueblo no entendió, fue por una palabra. Porque el Señor, cuando Moisés como que se quebró, porque es humano, tú te puedes quebrar, te puedes quebrantar, pero no dejes de escuchar y creer la palabra de Dios. No, es que yo no puedo condicionar humanamente la manifestación de un espíritu vivo y eterno, porque mi humanidad va a decir, estoy cansado para verlo, pero mi espíritu va a decir, aunque estés cansado, lo verás. Porque fue la palabra de Dios. Y en ese instante, el Señor le habla a Moisés y le dice, no es tiempo de hacer lo que tú crees, usa lo que ya te entregué. Te está diciendo, vete por fe y usa mi palabra. Camina en acción, porque en ese momento fue el primero y ahora ¿qué? Oficialmente de Moisés. Ya le había recibido instrucciones, diga conmigo, yo recibí instrucciones. Solo tengo que recordar esas instrucciones y ponerlas en práctica. ¡Auch! El Espíritu me acaba de golpear. A veces nos golpea para sacudirnos, sacudir la neblina, sacudir la escasez que está viendo tus ojos, sacudir el agotamiento espiritual y terrenal. Tu espíritu se carga. ¿Sabes cuando tu espíritu se cansa? No es por las batallas espirituales. Tu espíritu verdaderamente y tu fe se cansan cuando tu carne comienzan a dominar lo que esta ya creía. Cuando la carne comienza a creer lo que el Espíritu de Dios te está diciendo, tu mentalidad no es la misma, porque habrá habido un cambio de pensamiento. Habrán matado tu carne para decirle, tú puedes ver esto, pero tu Dios es más grande. Tú puedes escuchar esto, pero tu Dios es más grande. Tú puedes estar dentro de tu proceso, pero tu Dios es tan grande para ayudarte a pasar por ese proceso de la mano. Y en la misericordia, diga conmigo, en la misericordia de Dios, Moisés continuó caminando de la mano de Dios. ¿Saben algo? La gente habla de que se quedó, de que murió, de que no alcanzó. Y tiene razón. Pero son otros términos que no voy a predicar en esta mañana. Ahora sí te tengo que decir algo. Aunque él se quedó en la primera tierra, en el primer pacto, y no alcanzó el segundo pacto, la tierra renovada. ¿Sabes algo? El Espíritu Santo me decía, mas allí yo nunca lo solté ni lo abandoné. Hasta el último día estuve con Moisés. Hasta el último día lo alimenté. Hasta el último día lo guardé. Hasta el último día sostuve su generación y su casa. Hasta el último día me proveí. Se proveyó. Y luego de todo esto, de la liberación de su pueblo, de la fiesta de la Algarabía, Moisés muere. Con ello, las preguntas de un pueblo joven que había visto las maravillas de un Dios vivo. Y ahora, ¿qué? Un pueblo que había aprendido a buscar, a servir y a entender que si obedecía, Dios se manifestaría aún mayor. Porque la obediencia no es para que tú te portes bien. La obediencia habla de que usted está dependiendo de un Dios que todo le cree. La obediencia es decir, es que esta es la fe que Dios me ha puesto, otros no lo creen, pero yo lo creo porque Él lo habló.
Yo lo creo porque Él lo afirmó. Yo lo creo porque Él lo declaró. Y yo lo creo porque Él ya lo hizo. Aleluya. Gloria a ti. Cuando llega ese pensamiento de ahora qué, es porque nuestra humanidad se ha inundado de tantas preguntas sin respuesta. Se ha vuelto escaso. El agotamiento es excesivo. Los golpes, yo no sé usted, se te daña la ducha el lunes. El martes se dañó el cajo. El miércoles el portón no cejó. El jueves llegó la noticia mala de la enfermedad. El viernes tus hijas te cuentan algo que les quebrantó. El sábado te levantaste cansado. Y el domingo te rendiste y dijiste, ya no puedo más. Esto es mucho para mí. Porque saqué la presencia de Dios de la ecuación de mis circunstancias. Tal vez la nevera se dañó, pero esos días vinieron los vecinos, los hermanos, me trajeron compras, me invitaron a comer fuera nada más. ¿Sabes Dios cuánto sé que tú no salías fuera a comerte un mopongo? Como el que me dieron ayer a la lava. O no te llevaron a comerte el mantecadito de ahí que te gusta. Porque tu nevera no tiene mantecado porque se dejó y tuviste que botar todo. Pero el Señor, ¿cómo quiere hacer proveyó? Y lo hizo mejor. Porque yo tenía el mantecado trililili, que es bueno. Pero el sabor de Robin es mejor en la baja. Y como Dios sabe cuál es de ellos, el sabor que te gusta, provoca que la nevera se dañe para que te lleven a comer el mantecado que tú no tienes finanza para hacer. Y no solamente el mantecado, pues entonces como que picaba la hambre, envía también entonces provisión y allá viene el hermano y dice, vámonos para los taquitos a comer. Y lo tuviste que cocinar porque ellos saben que no te gusta cocinar. Y te hizo provisión para compartir con los tuyos, para hacer algo diferente en la rutina, pero como estoy tan acoplada a que yo creo que Dios hace lo que yo entiendo y no yo lo que Dios dice. Me encajona ese sistema y digo, ¿y ahora qué? ¿Ponte cuánto? 3 bolsas de carne. Yo sé que las cosas están caras. Pero yo boté unos pollitos trililí. Dios me llevó a comer unos sitios exquisitos. Porque Dios siempre tendrá algo mejor para ti. Y no estoy diciendo que lo que tenía trililí no servía. Lo que quiero hacer la comparación es que a veces ustedes nos conformamos con tan poco dentro de la fe. Y eso era lo que le pasaba al pueblo que seguía a Moisés. Solamente miraban a Moisés porque Moisés buscaba los milagros según ellos. Pero el pueblo era muchas veces limitado a creer lo que Dios estaba haciendo. Entonces ya no estaba el que provocaba la gloria, el que creía, el que hablaba, el que hacía que pasara por su fe. Imagínense una generación nueva que no era lo que estaban acoplados a subir al monte y a ir a la presencia. Pero que se recuerdan que vieron desde niños, escuchaban a sus padres decir, el Dios de este hombre nos sacó de Egipto para traernos a tierras nuevas. Ya hubo un éxodo. Pero el éxodo no solamente es antes, el éxodo es durante para después. Porque a veces pensamos que con que una sola cosa cambie es suficiente para que sea lo que Dios quiere. Pero la palabra éxodo habla de cambios constantes. O sea, que nuestra fe tiene que estar en un éxodo constante para que pueda pisar cada tierra y promesa prometida por Dios. Y te está chocando a lo mejor todo lo que estoy diciendo y te voy a decir ya mismo por qué te va a chocar. Porque cuando vamos a Deuteronomios, aleluya, capítulo 34, versículo 9, no sé si lo puedan poner en la pantalla. Deuteronomios capítulo 34. Búscala aquí. Puse el 9, pero voy a hablar un poquito antes. Voy a comenzar en el 5. Capítulo 34, versículo 5, lo estaré leyendo en la Reina Valera. Y la palabra nos enseña que en ese momento, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme
al dicho de Jehová. 6. Continúa. Y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, frente a toda esa gente que no voy a mencionar. Y de ahí voy a brincar al 7 y dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos, mas nunca se oscurecieron ni perdieron su vigor. Él murió pero nunca perdió la fe. Él murió pero nunca perdió la relación. Él murió pero hasta el final estuvo en la persistencia y en la profundidad. Aleluya, te adoramos Dios. Y luego de todo esto, los hijos de Israel, en el versículo 8, lloraron a Moisés durante 30 días y así cumplieron los días del lloro y del luto. Pero en el versículo 9, ¿pueden buscar el 9, Lourdes? Tenemos que cambiar ese internet porque está muy lento. Dice el versículo 9 del capítulo 34 del libro de Josué. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Fíjate que te habla ahí rápidamente de un éxodo. Te habla que Moisés se muere, que lo lloran y lo entierran, pero no se escucha ni se lee a nadie diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dice que mientras ellos estaban en el proceso, el Señor puso sus manos sobre un joven llamado Josué, y todo el pueblo entendió que Dios lo estaba haciendo como Jehová le había enviado a Moisés. Diga conmigo, después de la muerte habrá una resurrección. Pero en esta resurrección habrá una instrucción, habrá una palabra, habrá una formación. Aleluya. Y habrá una manifestación. El pueblo estaba llorando a su gran líder de fe. Pero murió. Y ahora que después de la muerte, del entierro, del tiempo de duelo, de extender la mirada y ver que solo habían quedado en un desierto por años esperando ver algo diferente. Tal vez el pueblo no había entendido que era necesario que ahora comenzara un éxodo de caminar diferente. Porque al principio caminaron como le reveló el hombre de Dios, pero no entendían lo que el hombre de Dios le estaba revelando para salir de aquel lugar y caminar diferente. Ellos simplemente salieron de Egipto, pero las costumbres de Egipto se fueron con ellos. Y como las costumbres de Egipto eran más fuertes que su vida de fe, Dios los tuvo que sacar, porque mientras estaban en Egipto, la relación se veía chocada, se veía interrumpida, se veía molestada por las costumbres de otros que parecía que lo que hacían era de bendición. ¿Y ahora qué? Lo sacaron hasta cierto punto de comodidad, de que trabajaban y tenían todo lo que quisieran, pero se les había olvidado el alto precio que tenían que pagar como esclavos para como quiera recibir algo limitado. El pueblo se fue y caminó, vio los milagros, pero todavía su pensamiento estaba limitado a lo que antes hacían, a lo que antes escuchaban y a lo que antes vivían. Entonces Dios dijo, como esta gente no quiere cambiar el pensamiento, yo los voy a bendecir como quiera, pero necesito levantar una nueva generación que lo haga diferente, pero con las palabras precisas que desde el principio yo digo. Así que comienzan las preguntas y ahora ¿cómo será esa dirección? Ahora ¿cómo hablarán con Dios? Ahora ¿de dónde vendrá la provisión? Ahora
en dónde estará nuestra provisión espiritual. Y nuevamente, ¿quién nos dirigirá? ¿Sabe que cuando usted y yo en nuestros asuntos diarios decimos, ¿y ahora qué? Simplemente estamos haciendo todas estas interrogantes. Pero en cada una de ellas buscaban un intermediario que hiciera lo que le tocaba ahora hacer a ellos. Porque el que era el intermediario solamente y simplemente le traía la instrucción y ellos la seguían, pero no les costaba romperse para buscar, no les costaba tener que desprenderse de lo que están acostumbrados para hacer algo diferente. Quiero ir ahora mismo al libro de Josué. Vayamos al libro de Josué capítulo 1, que lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra del Señor registra y nos enseña. Después de la muerte de Moisés, ¿quién se murió? ¿Quién fue ungido? ¿Y quién fue ungido? Josué. Aleluya, te adoramos, Dios. Ya hubo un cierre del capítulo. Las cosas que se acaban, lo que parece muerto y lo que pierdes, simplemente porque eran un tiempo para comer. Si el pueblo se hubiese quedado con 100 años más de Moisés, eran 100 años que se iban a quedar dando vueltas en el mismo lugar. Porque aunque Moisés fue el primero que recibió, pero el pueblo aprendió a depender de Moisés y no del Dios de Moisés. Josué venía a traer otro tipo de pensamiento. Ahora decía, no solamente yo, todos ustedes, todos nosotros necesitamos depender de Dios. Todos ustedes y yo necesitamos depender del Espíritu Santo. Por eso es que tiene que haber cada tiempo un éxodo. Cambios, pérdidas, transiciones, cosas diferentes. Porque si no te acoplas y te acostumbras a ver a Dios de una forma y el día que dejas de verlo de esa forma te crees que ya no está. O simplemente puedes hasta invalidar el poder de que pueda hacer algo más porque estás acoplado a un sistema humano, natural, terrenal, donde estás metiendo la fuerza del Espíritu, la estás encajonando, la estás presionando y comienza a llorar porque no entiende y comienza a llorar porque Dios le está haciendo diferente y comienza a llorar porque te está doliendo y comienza a llorar porque te está rompiendo y el problema es que no es que llores por eso. El problema es que todavía no has comenzado a llorar para entender que es que Dios quiere hacer algo diferente, porque Él ya depositó su palabra viva en ti. Entonces, como la palabra de Dios es viva, tiene que hacer la función de lo que Él habló. Uri y Aarón estuvieron solamente con Moisés, pero no estaban con Josué. Llegaron otras personas nuevas, porque todos tienen una función nueva que hacer en el Señor constantemente. Hay gente que se quedan 20 años lavando el inodoro, y a mí me encanta lavar el inodoro. ¿Saben qué? Sobre todo después punto vestida bien arreglada, allí yo voy a dar gracias y limpio el inodoro de la casa. Pero hay momentos que te tienes que salir del inodoro, vete al patio, vete a la puerta, vete a rodillas del altar, vete a algo diferente. El problema es que nos encajonamos en una sola visión. Pero la visión no es la de Cristo, la visión es la que yo recibí. Y cuando esa visión deja de ser, comienzo a preguntarle, ¿ahora qué? Me siento perdida, Señor, pero tú no dijiste que yo iba para las naciones, que la iglesia se iba a expandir, que nos mudaban de lugar, que se iban a multiplicar, que aquello, que lo otro, simplemente porque estoy en un momento de ¿y ahora qué? Cuando no veo lo que me parece que Dios me dijo, simplemente porque no he querido entrar en un pensamiento de éxodo y decir, no es lo que yo quiero ver, es lo que tú me quieres mostrar, es lo que tú me quieres revelar, es donde tú me quieres llevar, es lo que tú quieres hacer. Y aquí entonces es donde la presencia de Dios se manifiesta de la multiforma a través del Espíritu para cada tarea que te envía a hacer. Aquí hay 2 o 3 soñando y Dios le está mostrando y yo le dije, lo puedo dejar hasta que el Espíritu los coja. Porque me lo dicen cuando tú sabes.
Hay otros que yo le hablo y esperan 3 días, no, porque no quería molestar, no estás en la visión del Señor. Tu pensamiento tiene que entrar en un éxodo para que acciones en la hora de lo que Dios te está diciendo. Porque lo que está haciendo es despertando del depósito de Él en ti. Lo que estás manifestando, te está dando carácter, te está enseñando en eso que te entregó. Fíjate que Moisés ya había muerto, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes al pueblo, a los israelitas a cruzar el río de Jordán y a entrar en la tierra que le doy. Moisés los cruzó por un río, pero Josué ahora los iba a cruzar por otro. Pareciera que lo que Moisés y Josué hacían era lo mismo, pero en muchas formas era diferente. Lo único que hacían igual era escuchar la voz de Dios, obedecer para ver su gloria y moverse en pos de lo que le decía. En ningún momento de lo que he leído de Josué dice que se levantó y decirle: Señor, pero es que a Moisés tú no lo mandaste por aquí. Señor, pero es que yo sé que a Moisés tú lo mandaste a hacer esto otro. Señor, pero es que Moisés hizo lo otro. Olvídate del Moisés y vuélvete al Josué. Con un pensamiento y una fe renovada para que te vuelva a funcionar y no te quedes 40 años más, 30 años más, 10 años más dando vuelta en el mismo desierto. Porque el problema no es el desierto. El problema es la pregunta dentro de ti: ¿y ahora qué vamos a hacer? Cuando mi esposo o alguien me dice: ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo, pues, vamos a orar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a buscar la libreta de lo que Dios nos habla hace años. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a leer la palabra, ¿vente? Tú dirás: pero no me quieres respuesta. Yo te pedí una respuesta porque lo que estoy diciendo yo, mi respuesta no sirve en comparación con la de Cristo. Mi humanidad está tan trastocada que va a decir cualquier cosa por la desesperación, pero la presencia de Dios no solamente me va a hacer cruzar el primer río, no solamente me va a ayudar a cruzar el segundo río, me va a ayudar a pisar la tierra prometida en Cristo Jesús. Por eso en los asuntos de la tierra y en los espirituales no escuchas a todo el mundo. Escucha la voz de Dios. Pero es que no me habla audible. Pero usted habla por lo que dice aquí. A veces Dios habla en el silencio. De tanta forma, ¿verdad? Continuamos. Quiero terminar. No me crean. Por tanto, ha llegado el momento que guíes a este pueblo y lo cruces por el río Jordán. Luego que le dice: te toca a ti. Rápidamente le da una palabra profética. Diga conmigo: rápidamente le da una palabra profética. No dijo: así dice el Señor, pero sí le dijo: te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando tierra que le he dado. Nadie podrá hacerle frente mientras viva. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, no te abandonaré, no te dejaré en la intemperie, no te dejaré quitado ni tirado en el suelo. No abandonaré mi palabra sobre ti. No abandonaré mi promesa que te entregué. Solamente te digo: sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de todas las tierras que le prometí desde Moisés. Le está diciendo: así como tú viste que yo cuidé a Moisés, haré lo mismo contigo, para que cuando vengan los... ¿Y ahora qué? Él estará conmigo. Él me dice que me esfuerce y sea valiente. Él me dijo que pisará cada lugar que yo vaya con él. ¡Aleluya! Él está, Él estará, porque ya está. Mi mandato es este único: sé fuerte y valiente y no tengas miedo ni te desanimes, iglesia, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios nos levanta un nuevo líder.
preparado y conocedor de lo que Dios le había entregado al líder anterior. En otras palabras, le digo, ya yo te di instrucciones. Pero no porque le haya dado instrucciones significa que él iba a hacer lo mismo que Moisés. Porque ahora la generación necesitaba tomar otras decisiones. Cuando voy un poquito más adelante, hablamos de que estas personas, estos jóvenes, esta generación era mucho más joven. Personalmente no habían tenido la experiencia y la gran parte del pueblo era nuevo. Pero aún allí había reverencia, temor a Dios y cargaban una promesa de tierras nuevas. Cargaban lo suficiente. La obediencia, la instrucción, la obediencia y la palabra de Dios. Pero este nuevo libertador cargaba una promesa que no moriría por la transición de hombres. Eso es lo que Dios nos está demandando en este tiempo. Que recordemos que la promesa nos la entregó Él y no los hombres. Que cuando venga en cada tiempo de transición, de cambio y de lo que sea que pase en nuestra vida de fe, nuestra fe no depende de lo que pase en la tierra, nuestra fe no depende de lo que nos hagan los hombres en la tierra, nuestra fe no depende de nuestra experiencia en la tierra, depende de la transición de nuestra fe por el hombre que venció todo, que está a la diestra del Padre, llamado Jesucristo. Es el único hombre que nos puede dominar. Es el único hombre que nos puede confrontar, que nos puede hablar, que nos puede direccionar. Es el único hombre porque fue el único que se hizo hombre de la parte de Dios. Cristo. Y todo, más allá de amor, para que aprendamos a caminar con esta en el Espíritu. Josué había aprendido mucho de Moisés, pero ahora tenía que depender de la presencia de Dios. Ya no había nadie que le dijera, ahora lo vas a hacer así, ahora lo vas a hacer así. Por eso yo soy tan enfática con las instrucciones en la casa. No para que yo lo haga a mi manera, sino que ya Dios dio una instrucción. Y el que sigue y corre la instrucción verá la gloria de Dios. Entonces, allí, este hombre se levantó. Y Josué y el pueblo no podía quedarse llorando. No se podía quedar quejando. No podía echarle culpa o desanimarse. O simplemente decir, es que no entiendo tus planes ahora. No nos podemos quedar con ese pensamiento. ¿Qué será el y ahora qué? Versus tener una respuesta. No sé qué va a pasar. Pero mi Dios tiene la solución, la respuesta y el control de todo lo que esté pasando. Ya Él conoce lo que ha de pasar. Las instrucciones fueron claras. Luego que le impone las manos, le muestra al pueblo que ahora es el que va a estar conectándose con el Espíritu. Va a estar hablando, va a estar buscando instrucciones. Y ahora se va a mover a una nueva tarea de fe. Porque Moisés tuvo la suya, pero Josué tiene otra. Todos los días usted y yo tendremos una nueva tarea de fe. Que conquistar, que vencer, que conocer, que experimentar, que estrenar y que caminar. Todos los días Dios te va a transicionar en algo para que puedas permanecer sosteniendo tu mirada en Él, sosteniendo tu fuerza en Él, sosteniendo tu convicción en Él. Aleluya. Lo unieron, el pueblo lo entendió, lo envió. Pero las instrucciones fueron claras. Y estos 3 puntos es para esta iglesia hoy. Punto número 1, busca. Punto número 2, lleven. Y punto número 3, pisen. Busca, lleven y pisen. Ahora me voy al capítulo 3, del versículo 12. No, voy a comenzar antes. Versículo 7 dice, el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas.
y sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Entonces Josué le dijo a los israelitas, vengan, escuchen lo que Dios su Señor dice. Hoy sabrán que el Dios viviente está en ustedes, sin lugar a duda. Él expulsará a los cananeos, a los hititas y a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amoreos, a los jebuseos y a todos los que se interpongan delante de ti. ¿Sabes qué es lo primero que se interpone delante de ti y de mí? Nuestro pensamiento natural, terrenal. Lo que ya conozco, lo que ya creo, lo que ya he vivido, lo que ya recuerdo, lo que ya entiendo y lo que creo que Dios dijo que va a ser. Y si esto no me cuadra, esto no es de Dios. Y cuando Dios te quiere venir a romper ese pensamiento, tiene que formar un caos dentro de ti para que te acuerdes volver al lugar de encuentro y después de la instrucción principal. ¿Pasó todo esto? El pueblo se fue, buscó al Señor, buscó la instrucción, llevaron con ellos las instrucciones y siguieron para pisar con la instrucción el lugar que Dios le habló. Ahora le dice que eligieran unos hombres, ¿verdad? Y que prepararan, porque el Señor le dijo que iban camino a la tierra y que en cuanto sus pies tocaran las aguas, las corrientes de las aguas se detendrían y que el río se levantaría como un muro, todo por la instrucción de una palabra que ellos llevarían. Entonces salieron del campamento para cruzar el Jordán y pisar esa nueva tierra. ¿Por qué es una nueva tierra? Porque era una tierra que no era la que estaban acostumbrados a pisar, ya no era la que habían caminado por tantos años. El problema es que cuando Dios quiere que tú pises algo nuevo, te va a costar, porque muchas veces me quiero ir con las malas mañas, malas costumbres que aprendí en la tierra que tantos años pisé. Me acoplo a un sistema que si no es así, yo no puedo ir a esa tierra porque no es de Dios. Por eso Dios tuvo que permitir que la vieja generación se acabara, para que las nuevas se atrayera a creer que tenían que caminar diferente, aunque fueran con el mismo Dios. Y caminar diferente no es cambiar los principios, ni las instrucciones, ni la manera de relacionarse. Diferente es que a donde el otro dice, no voy porque tengo miedo, yo digo, yo tengo miedo, pero iré porque Dios no habló. La diferencia es que el otro dice, no me muevo hasta que Dios me hable, pero como no he tenido el tiempo suficiente, o no he tenido el carácter o la paciencia para quedarme esperando un poco más, mejor digo, me voy a quedar orando para no hacer nada. El otro dice, yo no escucho nada, pero voy a seguir moviéndome aquí, alabando, adorando, porque yo sé que Dios en cualquier momento va a decir algo. ¿Y ahora qué? Era la temporada de la cosecha, iglesia. El Jordán se desbordaba de su cauce. Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, que iban con la presencia, tocaron las aguas de la orilla del río. Si Dios te da la instrucción, caminen. Caminen y toquen las aguas. Aunque el río esté ruidoso, aunque el río esté crecido, aunque las fuentes olas que se forman en el río, la corriente, se vea una que rete tu fe. Escucha la voz de Dios, obedécele y camina, porque Él no le dijo, hablen, oren, no le dijo cuando ponga los pies, mi presencia sobre las aguas. Ellos no se tiraron, pero ellos colocaron en la orilla sus pies creyendo una palabra. Y cuando ellos pisaron, por cuanto creyeron y obedecieron, dijeron, ¿ahora qué? Ahora es que yo voy a ir, ahora es que voy a conquistar, ahora es que voy a ver ese cumplimiento, ahora es que voy a recibir mayor manifestación del Espíritu Santo. Ahora es que todos los asuntos se van a ordenar para avanzar en las promesas. ¿Y saben qué pasó al ellos poner los pies? Dice que aunque el agua venía de río arriba, con tanta ímpetu y fuerza, al colocar sus pies el agua que venía dejó de fluir.
y comenzó a amontonarse a una gran distancia de ellos y a la altura de una ciudad llamada Dan, que está cerca de Zaretán, y las aguas del río que habían desembocado comenzaron a quedarse quietas. ¿Hasta qué? Diga conmigo, ¿hasta qué? Primero dijimos, ¿ahora qué, verdad? El tema es ahora qué, respóndele hasta qué. El tema principal es ¿y ahora qué? Pues respóndele hasta qué. ¿Sabes por qué hasta qué? Porque tu manera te va a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero tu espíritu le va a responder hasta que Dios lo haga. Hasta que lo veamos porque Dios lo habló. Hasta que suceda porque Él ya lo profetizó. Hasta que lo alcance porque Él lo declaró. Entonces dice que cuando ellos pisaron, ay Dios mío, todo estaba muy bravo, muy fuerte, muy amenazante. El ruido y las aguas que no te amenacen. Lo desconocido que no te amenace. Lo diferente que no te amenace. No te amenace. Porque luego que venga del Espíritu será suficiente para que hasta que la presencia de Dios tomó las aguas y no solamente comenzaron a rodar hacia un lado, sino que dice también mi alma alaba a Jehová hasta que el lecho del río quedó seco. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a cruzar? Hasta que el río Dios lo seque para que pasemos. Mientras tanto los sacerdotes llevaban el arca del Señor, del pacto del Señor, y se quedaban parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán. Los pies de la presencia de Dios no fueron quitados del río hasta que todo su pueblo pasó salvo y seguro, por cuanto le habían creído. Cuando la mente le decía ahora que, ellos respondieron, nuestro Dios está con nosotros. Cuando la circunstancia le decía, ¿y ahora qué va a hacer? Nuestro Dios sigue aún en medio de ella con nosotros. Cuando todo lo que venía derecho le hacía preguntar, ¿y ahora qué? La presencia de Dios gritaba más fuerte, yo soy por ellos, yo soy por ustedes, yo estoy en ustedes, yo haré por ustedes. Y me revelan así mis pies sobre todo ruido, sobre todo río bravío, sobre toda oposición, sobre toda persecución, sobre toda escasez, sobre toda duda, en medio de tus transiciones y cambios. Dios estará allí, su presencia, y hará que pases seguro a la tierra que te ha prometido. Si le quiere dar un aplauso al Rey de Gloria para agradecer. ¿Cuántas veces te ha hecho cruzar por ese río seco? Y hoy es tiempo que lo recordemos. Porque cuando hay instrucciones claras, busca, lleven y pisen. Habrá siempre una acción que conllevar la instrucción, dirección, y los milagros y la provisión siempre estarán presentes. Porque la presencia de Dios, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, así como estuvo con David, con Salomón, con cada hombre y mujer bíblicamente, y así como estuvo la presencia del Espíritu con el mismo Cristo, y luego acompañó a Pablo, el mismo Espíritu que hoy nos acompaña. Y ahora que levántate, iglesia, y resplandece, porque el Señor tu Dios ha venido en esta mañana del domingo para darte buenas nuevas de salvación, de victoria, de inclusión y para tu fe. Bendecimos en gran manera el pueblo que estuvo conectado hasta ahora. Confiamos, creemos, allá están nuestros hijos de Medellín, bendiciones, nuestros hijos de Costa Rica, Guapiles. Amados hermanos en Cristo que se van a continuar conectando, y a todos los que han estado le damos las gracias y creemos que ahora, ¿qué va a pasar? Que lo que Dios declaró sobre tu vida
tú lo verás por cuanto lo has creído, por cuanto lo has buscado, por cuanto has llevado las instrucciones, por cuanto has pisado esa promesa, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos un abrazo y nos vemos en la próxima. Que el Señor le bendiga y tenga una semana próspera en el Señor. Bendiciones.